Bueno, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta vez vamos a ver la última versión de Camera Raw 7.0, la versión que viene con Adobe Photoshop CS6. Y bueno, vamos a ver un poco, en primer lugar, el panel de ajustes básicos, sobre todo, que es donde más ha cambiado esta versión de Camera Raw respecto a la versión anterior. Eh, en este caso voy a explicar simplemente los cambios que hay en esta versión, cómo utilizarlos, para qué sirve cada una de estas funciones, porque el resto de funciones son exactamente iguales, el resto de ventanas son exactamente iguales que las que habían en la versión anterior, y os voy a poner un enlace a un video tutorial que hice de la versión anterior donde explicaba detalladamente todas estas herramientas y todas estas pestañas y su funcionalidad. Y entonces, para no repetirme, quien quiera profundizar un poco más en detalle de lo que se puede hacer con Camera Raw puede visitar el otro video tutorial. En este nos vamos a centrar un poco en la panel de ajustes básicos, que es el que ha cambiado bastante, tanto en los comandos que podemos encontrar, pero sobre todo en la filosofía de trabajo, un poco en el flujo de trabajo y en la manera de revelar nuestras fotografías, nuestros archivos RAW con Camera Raw. Bueno, vamos a empezar. En la versión anterior teníamos arriba el comando de exposición, debajo teníamos el comando de recuperación para recuperar las altas luces, debajo teníamos, si no recuerdo mal, el ajuste de las sombras, debajo teníamos el de negros, después teníamos el de brillo y de contraste. Vemos que nos ha desaparecido el panel de brillo, el de recuperación pues podría ser similar al de iluminaciones, creo que en esta vez trabaja bastante mejor. Bueno, un poco resumiendo, vamos a explicar cómo sería el revelado básico de un archivo RAW. En primer lugar, aparte de activar la corrección del perfil de lente de manera automática, nos detecta la marca del objetivo, el modelo y su perfil. Si no apareciese, pues podríamos seleccionar la marca, el modelo de objetivo y el perfil asociado. Bueno, esto yo siempre es lo primero que hago. Volvemos al panel de ajustes básicos, pulsamos los avisos de recorte para que nos muestre qué zonas están recortándose tanto en las altas luces como en los negros. Vemos que aquí las altas luces estamos perdiendo detalles, se nos están recortando y se nos tiñe de rojo, y aquí vemos que se nos pierde algún detalle de los negros. Bueno, en primer lugar, anteriormente se ajustaba el punto blanco, el punto de recorte de los blancos con el comando de exposición. Vemos que ahora tenemos un propio un comando propio para el ajuste de los blancos, es el que vamos a utilizar. Vamos a reducir un poco los blancos, no los vamos a reducir del todo porque nos vamos a acompañar del comando de iluminaciones. Bueno, vemos que bajando un poco ya deja de recortarse aquí los blancos, podemos ver en el histograma que ya no recorta. Incluso podemos subir un poco más el punto blanco. Bueno, vemos que así ya hemos evitado el recorte de las altas luces. Podríamos hacer un poco parecido con los negros, aunque no son tan evidentes. Bueno, aquí ya los habríamos recortado. Vemos que evidentemente es una situación, he elegido esta fotografía porque es una situación más compleja de lo habitual, por tener el sol de cara, una situación de contraluz, muy en sombra, un atardecer. Bueno, en primer lugar, aparte de la corrección de lente, lo que tenía que haber hecho es ajustar el equilibrio de blancos. Veo
que está muy azulada y al ser un atardecer lo lógico es que tuviese algo más de tono anaranjado, rojizo, amarillento. Vamos a ver en el control automático que nos muestra y ya nos tiñe un poco más de amarillito, nos quita esa cantidad de azul. A mí ya me interesa, porque luego intentaré saturar un poco esta zona, estos tonos anaranjados. Conseguiremos un poco acercarnos a lo que era la situación real en el momento de hacer la fotografía. Bueno, hemos eliminado los recortes, luego los recortes de blancos y negros, luego los tendremos que retocar otro poquito a la medida que aumentemos el contraste, subamos sombras, etcétera. Pero bueno, ya hemos situado el histograma dentro de unos márgenes de trabajo aceptables. Bueno, vemos que está muy en sombra, nos interesaría subir un poco, darle un poco más de claridad a toda esta zona del pueblo, del agua, de la calle. Vamos a subir un poco las sombras. Vemos que veremos que el comando de sombras lo que hace es empujarnos esta parte de las zonas de los tonos bajos del histograma, nos los empuja un poco hacia la derecha, nos los convierte en medios tonos, es decir, acaba aclarando un poco las sombras. Vemos el histograma como lo va empujando. Al subir el nivel de las sombras o reducir la cantidad de sombras, se nos aclara la imagen y nos pierde mucho contraste, como podemos ver. No lo voy a subir tanto porque quiero que veáis, quiero que mostraros cómo se aumenta la claridad de la imagen sin tener el comando del brillo, que era lo que antes hacía que aumentásemos o disminuyésemos la luminosidad de la imagen, que la hiciésemos más clara o más oscura. El comando del brillo en versiones anteriores se encargaba de mover el grueso del histograma hacia la derecha o la izquierda, aclarando u oscureciendo la imagen. En este caso nos ha desaparecido el comando del brillo y lo que tenemos que utilizar es el comando de exposición, que antes se utilizaba simplemente para situar el punto blanco. Ahora, como tenemos el comando de blancos y el de iluminaciones para ello, el comando de exposición lo que hace es mover el grueso del histograma hacia un lado o hacia otro. Afecta menos al punto blanco de lo que afectaba. Hombre, siempre si subimos muchísimo la exposición, evidentemente vamos a quemar los blancos, pero no afecta tanto al punto blanco como afectaba antes. De hecho, es un poco más parecido a cómo trabaja el sensor de las cámaras fotográficas al aumentar la exposición. Aclara más el conjunto, evidentemente quema los blancos si nos pasamos, pero sirve más de lo que servían versiones anteriores para aclarar o oscurecer la imagen. Vemos que si subimos más o menos un 75, yo creo que puede estar más o menos por aquí. Vamos a probar un poco más, por probar. Es que no quiero que parezca que sea... Quiero que mantenga el aspecto de cuando fue tomada la fotografía, que era un atardecer a contraluz, una situación donde queda un poco a oscuras y quiero que mantenga ese aspecto. Bueno, vemos que al aumentar la exposición nos ha tocado un poquito el punto blanco, nos ha vuelto a aparecer esta zona de recorte, pero nos ha aclarado la imagen. Ahora podemos volver a ajustar con el comando de iluminaciones, lo tocamos un poquito y ya hemos reducido el punto blanco. Si lo tocamos un poco más, que es lo que voy a hacer, iremos aparte del punto blanco oscureciendo un poco las zonas claras, que es un poco lo que me interesa, que el cielo sea un poco más oscurito. Bueno, más o menos ya tenemos el histograma bastante centrado, con poco contraste. Podemos ver que tenemos pocos tonos en las zonas altas y pocos tonos en las zonas bajas, lo que es lo mismo que poco contraste. Si aumentamos el contraste, lo que nos va a hacer el histograma es expandirse hacia las zonas altas y las zonas bajas, aumentando el nivel de blancos, aumentando el nivel de negros y por lo tanto aumentando el contraste.
Si lo subimos y nos fijamos en el histograma, vemos como que se ensancha hacia los laterales. Bien, yo creo que aquí en un 40 podría estar bien, incluso menos. Lo voy a dejar en un 30. Porque aparte del comando del contraste, tenemos el comando de claridad, que lo que hace es aumentar el contraste también, pero sin afectar tanto a las zonas altas y las zonas bajas, sino a la zona de tonos medios. Digamos que ensancha, expande el histograma hacia los laterales, pero solo esta zona de los tonos medios, sin afectar a los blancos y los negros más puros, por decirlo de alguna manera. Aumentamos y vemos cómo ensancha, pero no afecta a las zonas altas y bajas de la imagen. Bueno, vemos que nos recorta un poquito de blanco por aquí, que es mínimo. Casi no le voy a dar ni importancia. Voy a quitarlo un poquito. Porque no se diga, pero vamos, nada. Y un poquito de negro. Puede darle un poquito más de sombras y ya nos desaparece. Bueno, podemos ver un poco lo que teníamos al principio. Bueno, perdón. Me aparece una versión que tenía guardada. Entonces no lo vamos a poder ver. Bueno. Es que tenía una versión guardada y si le quito el previsualizar me muestra la versión guardada. Y quería mostrar... Bueno, vamos a ver los ajustes por defecto de Camera Raw, que esto sería como venía por defecto. Y si pulsamos Control al Z, iremos a la versión que tenemos ahora. Bueno, lo hemos aclarado un poco, hemos mantenido este aspecto sombrío y de anochecer casi que tiene la fotografía, y un poco hemos explicado pues para qué sirven estos nuevos comandos que nos aparecen ahora en la nueva versión de Camera Raw. Vamos a aumentar un poco con estos dos comandos la saturación de los colores. Servirían tanto intensidad como saturación, servirían para lo mismo. Saturación lo uso muy poquito y con mucha precaución porque satura en exceso los colores. En cambio, intensidad aplica una saturación bastante más sutil, más suave, no llega a ser tan fuerte. En este caso no lo vamos a apreciar mucho porque tiene los colores muy apagados, pero si fuese una fotografía con más colorido, veríamos que si tocamos mucho la saturación se nos disparan los colores. Ahora lo voy a forzar bastante porque tiene muy poco colorido y quiero rescatar estos tonos naranjitas de la puesta de sol y rescatar un poco el azul del cielo. No quiero forzar tanto. Bueno, en principio pues con esto habríamos visto para qué sirve el panel de ajustes básicos, que es lo que nos aporta la nueva versión de Camera Raw. El resto de pestañas y de comandos y de funcionalidades son exactamente igual que las anteriores versiones. Y repito que quien quiera profundizar un poco más en las herramientas y en las pestañas de aquí, eh, tengo hecho ya un tutorial donde explico con mucho detalle todas estas herramientas o funciones y la manera de aplicarlas. Entonces no me voy a repetir. Yo le haría una cosita más. A este le daría, por ejemplo, le quitaría exposición, un punto, a lo mejor un punto y medio de exposición aquí, con poca densidad, para, para resaltar un poco más el reflejo del sol. Aclararía a lo mejor un poco esta parte del paseo marítimo, un poco esta parte la aclararía. Bueno, le haría algunas cositas más, pero bueno, no voy a, como tampoco se trata de hacer un procesado exhaustivo, sino más que nada pues explicar un poco
las nuevas funcionalidades que trae esta versión de Camera Raw, pues bueno, tampoco me voy a extender demasiado. Le haría algunas cositas más, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que con esto hemos visto lo fundamental de la nueva versión, sobre todo pues cómo aplicar ahora el control del punto de recorte de los blancos, cómo modificar el brillo general de la imagen, un poco los cambios más sustanciales que trae esta nueva versión, que yo creo que ha mejorado mucho la forma de trabajar respecto a la versión anterior. Creo que esta manera es mm, más correcta, me parece bastante más correcta que la versión anterior. Tenemos propios comandos para manejar los blancos y los negros, las iluminaciones y las sombras, el contraste y el brillo general de la imagen. Me parece la forma más adecuada. También nos parten los controles desde el centro y podemos ir aumentando o disminuyendo los valores, y anteriormente muchos de estos comandos nos partían desde cero y solo los podíamos aumentar. Creo que es una manera más adecuada para el revelado RAW, más correcto. Bueno, y no me voy a enrollar mucho más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis pulsar en el me gusta, y si os queréis suscribir al canal pues iréis recibiendo más información de los nuevos tutoriales que vayamos creando. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.